Reforzar el conocimiento de mecanismos que logren acciones en favor de la transparencia y supervisión y responsabilidad pública es el propósito, es el tema de nuestro próximo panel. Acciones para combatir la corrupción. Estarán presentes Guillermo Burr, gerente de programa senior para América Latina de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, Juan Cristóbal Moreno, jefe del Observatorio Chile Compra, Rodrigo Félix, gerente regional para las Américas Open Ownership, y moderará el panel Igor Morales, director de contenidos de Expo Mercado Público y director de SICAP. ¿Estamos, por favor, para que suban al escenario? Adelante, por favor. Los dejo entonces con acciones para combatir la corrupción. Buenos días, buenas tardes, no, buenos días, buenas tardes, ya no sé. Estamos con 0-0, eso está bueno, no significa que no tenemos tiempo y libertad de acción, para hablar de un tema bastante importante, que es la corrupción. Pero más allá de decir casos que pueden salir en la prensa, etcétera, vamos a traspasar a eso y hablar de acceso a la información. Quienes están acá ven temas importantes y relevantes para ese acceso. Y ya lo he mencionado anteriormente, la Dirección de Compras Públicas ha avanzado en el acceso a la información a través de un estándar. ¿A alguien le suena la norma ISO 9000 o ISO 22000 de inocuidad de alimentos? Se constituyó estándares para mejorar la acción de los datos, para avanzarse el acceso a la información, y los que están aquí van a hablar de eso y de otros temas relevantes como lo tiene consensuado el de representante de Chile Compra. El estándar de datos abiertos, soy un convencido de que ese estándar tiene la llave. Y eso Guillermo va a exponer. Y beneficiarios finales. Tema nuevo dentro de la legislación vigente. Quien se sabe la ley sabe que el 16 o el 17, a mí se me olvida. Van a haber restricciones pero para mejorar. ¿Para mejorar qué? Saber quiénes están detrás. Saber si una empresa, por ejemplo, oferta y hay un robot, por ejemplo, que genera muchas ofertas, diferentes razones sociales, mismos precios. ¿Quiénes están detrás? Ya, para no hacer más, voy a pedirte a ti que por favor hagas la presentación de lo que corresponde en el marco, que lo que está haciendo, y lo que bien que está haciendo Chile Compra, por favor. Hola, ¿sí? ¿Ahí se escucha? Muchas gracias. No sé si tenemos la presentación a la vista o... Sí. Ya, no sé. Ahí está. A ver. No, parece que no funciona, pero... Sí. Ya, bueno, por mientras, para ir avanzando, sé que el tiempo se nos va a ir muy rápido. Agradecer, por supuesto, a la Expo Mercado Público, también a Igor por incorporar también temas de probidad y combate a la corrupción dentro de lo que significa este trabajo también que se realiza entre compradores y proveedores y, por supuesto, respecto a un tema que sin duda es significativo. Y al cual, claro, cuando uno habla de oportunidades de negocio, a veces choca un poco hablar de corrupción. Por cierto, no es la práctica generalizada y creo que es importante plantearlo desde el comienzo como un matiz del punto de vista de que son una parte de
casos y procesos de compra en los cuales nosotros detectamos irregularidades. Pero frente a eso tenemos que estar, por supuesto, todos preparados y es una responsabilidad que no solamente depende de Chile Compra el poder detectar también estas situaciones y notificarlas tanto a organismos compradores como tomar acciones correctivas respecto del comportamiento que tienen proveedores del Estado. Entonces, tengo una presentación quizás demasiado larga, así que voy a tratar de pasar rápidamente. Pero probablemente algunos ya nos conocen, especialmente los compradores públicos, tienen una relación ya de varios años también con el Observatorio de Chile Compra, en el sentido de que nosotros trabajamos en el envío y notificación de recomendaciones a los organismos. Y cuando hacemos estas recomendaciones las hacemos todos los días. Nuestro equipo de analistas trabaja en la revisión experta también de los procesos de compra y anualmente revisa alrededor de 4.000 procesos de compra, incluyendo licitaciones públicas y órdenes de compra, especialmente en el caso de órdenes de compra que proceden de trato directo. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es constante en el sentido de entregar estas recomendaciones y además, como tal vez algunos de ustedes sepan, y es importante sobre todo para los proveedores que también lo conozcan, que contamos con un canal de denuncias con reserva de identidad en el cual cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga conocimiento de alguna irregularidad que se haya presentado en un proceso de compra puede ingresar estas denuncias y nosotros tenemos la obligación también de investigarla y analizarla. Y por otro lado decir que a partir del trabajo que se realiza a través de estas dos vías, nosotros constantemente estamos notificando a los organismos fiscalizadores y de control. Entonces, a partir un poco de este trabajo, el año pasado, por ejemplo, y sabemos que aún así es poco, enviamos 66 informes a la Contraloría y al Ministerio Público en los casos que correspondía respecto de situaciones realmente graves y que involucran falta de la probidad, hechos de corrupción o prácticas contrarias a la libre competencia. Como probablemente también han escuchado, hay una serie también de cambios que vienen en el contexto de la modernización de la Ley de Compras Públicas. Y pensando en el aumento, en el volumen, en la escala también de los requerimientos de compra y la incorporación de nuevos organismos, sabemos que es crítico incorporar herramientas de ciencia de datos también a nuestro trabajo. Entonces, si bien estamos trabajando en una estrategia a largo plazo, especialmente importante que sepan que estamos también con notificaciones automatizadas que estamos trabajando, que apuntan a detectar a partir del cruce de información situaciones de anomalías o irregularidades que podrían prevenir incluso el incumplimiento de la normativa de compra. Entonces hay que comentarles que desde ya el año pasado, pero especialmente a contar de diciembre de 2023, cuando entró a regir el nuevo capítulo de probidad y transparencia de la ley de compra, estamos haciendo envío de notificaciones cuando detectamos envío de órdenes de compra a sociedades en las cuales tienen participación funcionarios públicos y que tienen presencia, por ejemplo, en diferentes compras que realizan los servicios públicos, sean licitaciones, sean órdenes de compra de trato directo o en compra ágil. Y mucho más recientemente hay que destacar que a partir del trabajo del equipo se han generado dos nuevas alertas también que apuntan a detectar comportamientos que para nosotros son muy graves. Por ejemplo, el envío de órdenes de compra a proveedores que se encuentran inhábiles en el registro de proveedores cuando se detectan estas situaciones a fin de que puedan ser corregidas también de manera, ojalá, lo más pronta posible. Y lo más reciente, que tiene que ver con un fenómeno que ya lo estaba comentando Igor recién, acerca del mal uso que se está dando por parte de algunos proveedores que consumen servicios informatizados y trabajan con herramientas de inteligencia artificial para ofertar. Sabemos que eso ha generado mucha molestia y especialmente muchos problemas para la ejecución de procesos de compra de servicios públicos, especialmente, por ejemplo, a veces en compras que tienen que ver con emergencia, donde se encuentran que en una misma compra ágil pueden existir, por ejemplo, 10, 15 ofertas que son prácticamente iguales, solamente cambian los proveedores, pero el monto es el mismo y el contenido de la oferta es la misma. Estas situaciones las estamos intentando controlar, sobre todo a instancias de que recientemente se modificó las políticas y condiciones de uso del mercado público y por lo tanto se puede sancionar a proveedores que incurren en la práctica de cancelar masivamente órdenes de compra. Entonces, más que preocuparnos del uso de la tecnología, que queremos que se use de manera responsable, el tema es el resultado. Entonces, me di cuenta que no había pasado. Entonces, cuando trabajamos también en este tipo de compras, especialmente señalar que el resultado tiene que ver con que se cancelen las órdenes de compra. Y actualmente, cuando tenemos proveedores que están incurriendo en una cancelación masiva o rechazo de las órdenes de compra que reciben, estamos enviando una notificación a los propios proveedores para que tengan en cuenta esta situación y no persistan en esta práctica, porque esto puede
motivar luego un proceso sancionatorio por el cual el proveedor podría quedar impedido de operar en el mercado público hasta por un plazo de 12 meses. Entonces creo que son innovaciones bien importantes. No quiero alargarme mucho porque ahí tenemos también la exposición tanto de Guillermo como Rodrigo después, pero señalar también que a partir del trabajo que realizamos estamos buscando formas también de acercarnos más a compradores y proveedores por otras vías, que no son las convencionales. Entonces, desde el año pasado partimos también un proyecto que denominamos Ciclo de Diagnóstico y Difusión, donde hemos estado trabajando fuertemente en transmitir a través de redes sociales, entregando mensajes distintos también hacia nuevos compradores públicos que se han sumado, como las corporaciones municipales más recientemente, y que ha tenido foco especialmente en dos conceptos que para nosotros son clave, que es la prevención, detección y resolución de conflictos de interés, y por otro, respecto del uso responsable de la contratación directa. Estos son dos contenidos en los cuales hemos estado trabajando fuertemente, y en el sitio web del Observatorio de Chile Compra, ustedes ahora pueden encontrarse también con que están disponibles todos los casos que nosotros hemos ido investigando y que han tenido también, en algunos casos, pronunciamiento jurídico de la Contraloría, y que ustedes pueden ver porque son ejemplos que ayudan a entender mejor cuándo una situación puede ser grave. Un poco el sentido de publicar estos informes no es obviamente acusar, sino motivar a la mejora de las prácticas y al conocimiento también de la jurisprudencia que se va construyendo. Entonces, solo concluir, no quiero extenderme, hemos estado, por supuesto, trabajando fuertemente con denuncias que se asocian a estos casos. Aquí pueden ver, por ejemplo, situaciones que son denunciadas relacionadas con conflicto de interés o hechos de corrupción. Actualmente son alrededor del 13% de todas las denuncias que nosotros recibimos. Son los casos más graves y, por supuesto, no todos ellos desembocan en una investigación de Contraloría o tienen una sanción. En muchos casos terminan desestimándose porque a veces no se presentan todos los antecedentes. Pero especialmente comentar de que con la entrada en vigencia del capítulo de probidad y transparencia hay estándares de probidad que se endurecen. Y eso es importante que lo sepan todos los organismos que participan en el sistema de compras públicas y también los proveedores. Entonces, mencionar, por supuesto, que dentro de ese círculo virtuoso que nos gustaría producir, es importante, sobre todo, pensar en la capacitación y la concientización, tanto de organismos compradores como proveedores, y también en el uso de herramientas de información que nos ayuden a detectar también esta situación. Y creo, por supuesto, lo más importante para los organismos públicos es que existan procedimientos y, además de eso, que también funcionen los canales de denuncia, incluyendo también el uso del canal de denuncias con reserva de identidad que manejamos también nosotros desde Chile Compra. Eso, solamente terminar respecto de los temas de uso de la contratación directa, mencionar, y ahí pueden ver también en el gráfico, el uso de la contratación directa oscila, al menos entre los últimos semestres, entre un 18 y un 28% del monto total de las compras. Es un porcentaje significativo y es importante recalcar que no necesariamente el uso del trato directo es malo per se. El trato directo puede ser una herramienta muy útil, sobre todo para resolver situaciones de emergencia, por ejemplo, ante las catástrofes que se han producido en los últimos meses en el país, o ante imprevistos, por ejemplo, el término anticipado de un contrato, que motiva obviamente a dar continuidad a un servicio de manera urgente. Pero lo que nosotros abogamos especialmente es por el uso responsable de la contratación directa, pensando, en un uso fundamentado, es decir, pensando en que la contratación directa es procedente en casos que están definidos tanto por la ley como por el reglamento y donde efectivamente es el mecanismo correcto, dado que no se puede realizar un procedimiento competitivo de contratación. Creo que ese para mí es el concepto más importante que me gustaría transmitirles, en el sentido de que es importante considerar que en diciembre de este año van a entrar en vigor otras disposiciones que, por ejemplo, en el caso de contrataciones directas por proveedor único, van a tener que pasar por un proceso de publicidad en el cual se va a dar a conocer también la intención de comprar por trato directo y otros proveedores podrían presentar sus oposiciones y demostrar, por ejemplo, con fundamento, que ellos también pueden ofertar ese bien o servicio. Entonces aquí, al igual como lo comentaba en el caso del conflicto de interés, diría especialmente que nosotros abogamos porque ojalá los organismos publiquen toda la documentación, complementen cada vez que nosotros los notifiquemos, porque es importante que estas decisiones se transparenten. Y además de eso, utilizar especialmente el módulo de consulta al mercado, el RFI, también como algunos de ustedes los conocen, que es una herramienta que dispone Chile Compra y que permite justamente conocer si existen también ofertas en el mercado. Porque si existe oferta, en realidad no corresponde ni es procedente el trato directo. Entonces, un poco cerrar pensando en que ojalá estas recomendaciones y estas buenas prácticas
que muchas veces las transmitimos y a veces no tienen quizás tanta recepción, es importante que las acojamos todos, tanto de compradores como proveedores, y también utilizando responsablemente los canales de denuncia con reserva de identidad y los canales de denuncia que cada organismo tiene. Eso, muchas gracias, Igor. Muchas gracias por la presentación. Conflicto de interés. ¿Qué es un conflicto de interés? Uno en la vida puede conocer muchas personas, puede conocer proveedores, puede conocer muchos ciudadanos y ciudadanos. Cuando tengan un conflicto de interés, apártense, declárenlo. Es importante. Guillermo, estándar de contrataciones abiertas, relevante. Por favor, yo no hablo. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Ahí estamos, perfecto. Bueno, un gusto estar acá, muchísimas gracias por la invitación. De lo que yo les quiero hablar es de las contrataciones abiertas para una mayor integridad en las compras públicas. Entonces, parto por contarles de un poco de la organización en la que trabajo. Yo trabajo en Open Contracting Partnership, es una organización sin fines de lucro en que prestamos asistencia a gobiernos, a la sociedad civil y en general a partes interesadas en mejorar las contrataciones públicas, hacerlas más efectivas, ¿no es cierto? Y que estas puedan tener mejores resultados para la ciudadanía. ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente basándonos en dos amplias visiones de gobierno. Una es gobierno abierto y la otra son los datos abiertos. Así que no es ninguna sorpresa que les vaya a hablar justamente de esas dos cuestiones, gobierno abierto y datos. ¿Por qué contrataciones públicas? Esto a veces se olvida un poco cuando nosotros trabajamos en el tema de las contrataciones en el día a día. ¿Qué son las contrataciones públicas? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, porque las contrataciones públicas son la forma en que los estados llevan a cabo las políticas y los programas para beneficiar a la ciudadanía. Y como mueven grandes sumas de dinero, ¿no es cierto? Lo que tenemos ahí, el número del centro, es que aproximadamente el 12% del producto mundial corresponde a contrataciones públicas, es decir, tremendamente grande, es un gasto muy importante. En Chile siempre se ha dicho que aproximadamente las contrataciones representan como algo así como un tercio del erario fiscal cada año y representan el riesgo número uno de corrupción en los países. ¿Y por qué? Porque hay mucha plata metida y las prácticas no son siempre transparentes, ¿no es cierto? El Estado además es el principal comprador de bienes y servicios en muchísimos mercados y según estimaciones del Banco Interamericano para América Latina, para nuestra zona, aproximadamente 2% del producto se pierde cada año en ineficiencias técnicas de las compras públicas. Es decir, tenemos mucho dinero y riesgos altos. ¿Qué podemos hacer contra eso? Aquí estoy tratando de pasar, ahí sí. Uno de los grandes problemas, no hay problema si es que me paro, ¿no es cierto? Uno de los grandes problemas que tenemos para hacer de las contrataciones públicas algo mejor tiene que ver con nuestra imagen de las compras públicas. En general, son tratadas como una mera actividad administrativa. Muchos dicen, no, lo importante es que lleve a cabo bien el procedimiento y punto, sin entender bien cómo hacemos para que estas compras satisfagan mejor las necesidades de la ciudadanía o sean más efectivas de acuerdo al objetivo que estamos buscando. Los procesos, como son simplemente administrativos, son rígidos, no permiten la innovación. La gente muchas veces es castigada por innovar. Son difíciles los espacios que existen en las compras públicas en todos los países
para plantear cambio a la forma en que se hacen las cosas habitualmente. Por supuesto, hay problemas internos también. En general, las compras públicas sufren de una mala planeación y hay información limitada o asimétrica, es decir, algunas de las partes tienen más información que otras y eso limita la capacidad de que el mercado responda de la mejor forma posible a las necesidades del Estado, que es lo que queremos finalmente cuando hacemos un llamado a licitación o de cualquier otra forma. Y las empresas nos cuentan que es muy difícil para ellas entender el mercado de las compras públicas. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento también de que el mercado de las compras es distinto al mercado en el mercado abierto, ¿no es cierto?, donde las empresas suelen hacer sus negocios. Aquí hay reglas más estrictas porque hay bienes que se quieren proteger y que requieren de una regulación diferente y eso puede ser un shock, por supuesto, para los proveedores que se enfrentan por primera vez a las compras. Y el último punto, que es el que nos interesa más hoy, que es el que tiene que ver con monitoreo y evaluación de desempeño de proveedores, contratistas y del contrato en general. Las compras públicas son un lugar donde es muy fácil que ocurran cosas que no queremos que ocurran. ¿Y por qué? Yo acá siempre cito al Premio Nobel de Economía Williamson, que dice: el ser humano, lo que caracteriza al ser humano es que el ser humano es el animal que hace contrato, ¿no? Eso es para él la característica del ser humano. ¿Y qué significa hacer contrato? Significa comprometerse a hacer cosas con información imperfecta. No sabemos cómo van a ocurrir las cuestiones en el futuro y los contratos no son completamente cerrados, están abiertos. Hay puntos de indecisión, hay puntos de desconocimiento para todas las partes y además están sujetos a el oportunismo. Las partes tratan de obtener beneficios que no debieran querer obtener en los contratos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para todo este escenario? Bueno, una de las soluciones son los datos abiertos. Como les comentábamos, nosotros desde Open Contracting Partnership, uno de nuestros productos más conocidos es el estándar de contrataciones abiertas. ¿Y cuál es la gracia de este estándar? Es que básicamente permite reflejar muy bien lo que pasa en todo el ciclo de contratación, ¿ya? Desde que las compras se están planificando hasta que ya fueron implementadas y están produciendo su efecto en aquellos que las querían hacer, es decir, están produciendo los bienes públicos, están produciendo la alimentación escolar, están produciendo el transporte o lo que fuera, ¿ya? Este estándar permite reflejar en datos abiertos todas estas etapas que son tremendamente importantes porque, por supuesto, el oportunismo en los contratos puede producirse en cualquiera de ellas y de hecho el mundo es dinámico, los proveedores son dinámicos, los compradores también, entonces las oportunidades de hacer cosas o de equivocarse están en todas ellas y por eso es que es importante que queden reflejados así. Y la idea es que estos datos se encuentran ya disponibles en muchos países, ¿ya? Este estándar, Chile cuenta, es un publicador destacadísimo de este estándar de datos. Ustedes pueden ir y descargar los datos abiertos de Chile Compra bajo ese estándar y pueden descargarlos de muchísimos países. Si se meten a la página Open Contracting Partnership van a poder descargar todos esos que están ahí. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Y siendo súper sincero, es tremendamente importante tener una estructura de datos que sea universalmente utilizada porque eso nos permite construir también herramientas que pueden ser utilizadas por todos los publicadores, ¿ya? Y de eso es lo que les quiero hablar. Nosotros tenemos una librería de código abierto que se llama Cardinal, que básicamente lo que hace es que
Si usted ocupa esa librería, ejecuta los comandos, ¿no es cierto?, que están detrás de esa librería, calcula una serie de indicadores de riesgo de los sistemas de compra. Usted lo puede hacer con los datos de Chile, lo puede hacer y puede descargar los datos disponibles en Paraguay o los que están en Ecuador y hacer el mismo ejercicio y compararse, pero también lo puede hacer, por ejemplo, si que usted es el encargado de un hospital o de varios hospitales, y decir, bueno, ¿cómo estará el riesgo de nuestros hospitales y de las compras que nosotros realizamos? Bueno, aquí tienen una herramienta gratuita, rápida de implementar, que pueden tomar para hacer ese tipo de ejercicio. Nosotros la estamos utilizando, por ejemplo, para trabajar con gobiernos, con el gobierno de República Dominicana y Ecuador, y lo que hacemos es calcular esa herramienta y disponerla en un dashboard. Por supuesto, los resultados de las banderas rojas se pueden utilizar, o de estos indicadores de riesgo, se pueden utilizar de distintas formas. Yo los puedo poner en un dashboard, los puedo poner en un workflow para informarle a las personas que monitorean ese riesgo, que lo utilicen, o puedo hacer reportes con ella para que los tomadores de decisiones monitoreen lo que está pasando en sus servicios o en el sistema completo de compra y empezar a pensar en cómo hacer mejoras continuas sobre el sistema. Otra forma en la que trabajamos, porque hablamos de datos abiertos, es utilizando esos datos abiertos para tener información sobre lo que ocurre en un sector específico. Aquí les traigo un ejemplo de lo que ocurre en Paraguay. En Paraguay hay una organización de la sociedad civil que trabaja en el monitoreo de la infraestructura, de lo que ocurre en la infraestructura en las escuelas. Paraguay tiene unos fondos que vienen de la producción de energía que se destinan a través de su río y que se destinan mayoritariamente a mejorar la infraestructura de las escuelas públicas del país. Y lo que está haciendo esta ONG es decir, bueno, está llegando adecuadamente esos fondos donde se necesitan, están bien priorizados los fondos. Están bien priorizados los fondos y para eso ocupa datos abiertos, crea nuevas banderas, los mete en un workflow y han logrado resultados increíbles como mejorar en 5 veces la inversión que se realiza en el país para que llegue a las escuelas que, insisto, lo necesitan más. Había una lámina extra, que veo que no está, pero donde también nosotros ofrecemos información técnica sobre cómo conectar los datos con datos externos al sistema de compra. Un buen ejemplo de eso, y que seguramente, menos mal que no está en la lámina porque estás tú, Rodrigo, que lo va a cubrir mucho mejor, cómo conectar los datos de compra con los datos de beneficiarios finales. También disponible en nuestra página web, si ustedes escanean el código QR, pueden ver todo eso ahí, y espero verlos inspirados o dejarlos con la inquietud de explorar la información que ya están disponible para que trabajen ustedes en su organismo o con varios organismos para compararse y producir mejoras. Muchísimas gracias. Gracias, estimado, por la presentación. Los que trabajan en abastecimiento y en compra, en la lámina que presentó Guillermo, se podrán dar cuenta que el estándar incorpora toda la trazabilidad del procedimiento, desde la planificación hasta el pago. ¿Le suena el pago? Eso es importante. Y el estándar está implementado hoy día en el sistema de compras públicas y está avanzando en un compromiso de acción de gobierno abierto que presentó Cristian Sarria en la mañana. Nuestro tercer speaker hoy día es don Rodrigo Félix Montalvo. Él llegó a Chile hace unos pocos días. Solamente vino a este evento, así que públicamente te lo agradezco. Les debo decir que el artículo 16 de la nueva legislación vigente dice que existirá un registro electrónico oficial de proveedores del Estado, en adelante indistintamente registro de proveedores, a cargo de la Dirección de Compra y Contratación Pública. Después aparecen en segundo inciso quienes deberían afecto a ese registro. Y más abajo señala,
Se considera persona beneficiaria final a aquella persona natural, chilena o extranjera, con un domicilio en Chile. Y aparecen varias restricciones. Bueno, hay otro estándar que es importante para el acceso a la información. Y eso Rodrigo lo va a mencionar. Perfecto, pues muchísimo gusto. Empecemos con la parte de por qué los beneficios finales son importantes. La corrupción es un problema global y tiene implicaciones locales. Y la corrupción en general tiene una línea en la cual el dinero se mueve de un lugar a otro. Entonces termina siendo un crimen económico. Lo que hace la parte de beneficios finales es identificar cuáles son esos movimientos y quién se está beneficiando de esos movimientos económicos a través de todos los ciclos que hay, no solamente en contratación pública, sino en movimientos que puede haber en cuestiones financieras o pago de impuestos y demás. Es un acuerdo, una temática que es reciente en cuestiones de conversaciones, pero en importancia tiene ya más o menos 10 años en una conversación a nivel global. Empieza con los acuerdos o recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional y viene también en estándares de la línea del G20, la OCDE, entre muchísimos otros. Esta es una imagen de más o menos cómo se ve el mundo en cuestiones de generación de los registros. Estados Unidos, que era de los últimos que había firmado la creación de registros, empezó con su sistema en enero de este año. Entonces empieza a haber también un movimiento más hacia cómo puedes interconectar los datos y entender qué está pasando. Pero, ¿qué es un beneficio final? Igor hablaba sobre qué es en la legislación chilena, pero a nivel internacional lo entendemos más o menos como una persona física o natural que posee, controla o se beneficia en última instancia de un vehículo legal. ¿Y por qué hablamos de vehículo legal? Porque nos queda claro que no solamente existen empresas, sino también existen fideicomisos, existen acuerdos entre partes y muchas veces también hay vehículos legales que se utilizan a través de crimen organizado. Entonces, hay diferentes formas de estructurar este tipo de interacciones y mejor hablar de vehículos legales de hablar de empresas o líneas opacas. Algo interesante también entender es que 70% de la corrupción en el mundo sucede a través de empresas o vehículos opacos. Eso nos da una indicación de que no todos los vehículos corporativos opacos son malos, pero sí hay una línea del que debemos de investigar cómo se relacionan y qué es lo que está sucediendo con esa información. Visualmente, creo que la mayoría entendemos cómo funcionaron o cómo sucedió lo de los Panama Papers, que lo que nos hizo fue entender a través de documentos de Mossack Fonseca cómo había políticos, empresarios y figuras públicas utilizando fideicomisos y vehículos corporativos opacos para mover dinero y generar acuerdos internacionales para pagar menos impuestos o para no, o básicamente para poder entrar en líneas de corrupción y crimen organizado. Aquí lo que nos preguntamos es quién está y cómo se beneficia una persona de una empresa. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en contrataciones públicas en diferentes países, en el cual tienes una empresa A, en la cual tienes contratos y fideicomisos que son a dueños de esas empresas. Entonces empiezas a tener diferentes etapas o diferentes capas que no te permiten entender de manera directa quién está a cargo de la decisión, quién está controlando y quién se va a beneficiar al final de todo el movimiento económico. Por eso ponemos nosotros hasta el final quiénes son las personas o las personas naturales que realmente están al final de la cadena de valor, en este sentido de quién se beneficia del movimiento. En contrataciones públicas y en muchísimas líneas de la parte de corrupción, el beneficio final lo que te permite es tomar acciones para prevenir, identificar, investigar y sancionar este tipo de acciones. En la parte de prevención tienes que las empresas pueden usar este sistema de datos interoperados para poder hacer un due diligence o la debida diligencia, en la cual sabes si te estás metiendo o haciendo relaciones con empresas que pueden tener enlaces con línea de corrupción o con personas que puedan haber conflicto de interés. Si es así, eso también le permite a las autoridades de fiscalización y de contratación saber si hay algo que tienen que investigar para asegurarse que el conflicto de interés no vaya a implicar que tenga una implicación negativa en el ciclo de la compra. También te ayuda a prevenir fraudes.
Hay muchísimos casos en cuestiones, por ejemplo, la mayoría públicos de la pandemia, en la cual hubo muchos contratos que se hicieron en directo por línea de emergencia, que nunca se dio el producto, nunca llegó la situación. Eso fue una línea de fraudes donde se les notificaba normalmente y había un beneficiario también al interior, funcionarios muchas veces, pero también era por las líneas de empresas y colusión que había y se generaban cárteles económicos. Al entender también ese tipo de línea, también te ayuda a entender si en ese tipo de cártel económico hay personas políticamente expuestas o si hay alguna relación de sanciones en las cuales a lo mejor la empresa ya no cumplió con algún contrato en alguna situación anterior, pero no están participando nuevamente con su nombre, sino con el nombre de algún familiar o con alguna nueva empresa. Si no tienes esta forma de cruzar los datos, es muy difícil realmente poder identificar un sistema de banderas rojas. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras a ciego tratando de caminar y tomar decisiones, pero no tienes por dónde basarte para empujar la información hacia un buen término. Estos son los ejemplos que les mencionaba en cuestiones de contratos. Uno que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, es de Países Bajos, que es de los sistemas más conocidos en muchísimos países sobre cómo se utiliza el sistema de contrataciones. Pero tienes 88,000 euros, casi 11,000 millones de mascarillas que no se entregaron. Y todo porque los contratos se dieron de manera express a una empresa registrada a un nombre que no era el dueño real de la empresa. Entonces, ¿cómo se logró hacer este esquema? Pues porque sabían el proceso, pero no tenían los funcionarios cómo revisar que la información que estaban recibiendo era correcta. Digo, ahí sí, por más que el funcionario quisiera hacer el sistema de manera del proceso correcto, no tenían cómo llegar a esa información para asegurarse que no sucediera. Hay muchísimos otros casos que también se relacionan a línea de pago de sobornos, que creo que todos hemos oído también del caso FIFA, donde se empiezan a hacer los pagos en diferentes lugares para poder llegar a contratos y a la mera hora nadie pudo tomar acciones. ¿Por qué? Porque no fue hasta años después que puedes hacer la investigación de qué fue lo que pasó o lo que se le diría como antropología de datos, identificar quién estuvo involucrado en qué momento y eso cómo realmente afectó a los costos de los contratos. Entonces, ¿por qué es necesario contar con registro de beneficiarios finales? O sea, lo podemos resumir en estas, aunque existen muchísimas más. Pero es disuadir el uso abusivo de las personas y estructuras jurídicas, fortalecer la transparencia fiscal internacional, fortalecer la transparencia mercantil y que dota seguridad jurídica, fortalecer la justicia fiscal, fortalecer la persecución de la criminalidad económica organizada, generar información valiosa sobre el funcionamiento de los mercados, fortalecer la recuperación de activos para la atención de víctimas y brindar mayor transparencia en las relaciones entre privados. Algo que mencionaba Guillermo es que al final de cuentas, mientras más datos tengas, la idea es que puedas hacer más con ello. Lo importante es que esos datos estén estructurados en estándares que puedan ser interoperables. Y cuando llegas a un momento que la mayoría de los países que aunque tengan las bases de datos, no son interoperables al interior de las legislaciones o al interior de los gobiernos por cuestiones administrativas. Entonces, es trabajar poco a poco a nivel subnacional, nacional y global a que se entienda el valor del dato y por qué el compartir ciertos datos protegiendo cuestiones de seguridad, de privacidad, te puede ayudar a entender y a ver ahora sí que el big picture o la gran imagen de lo que está sucediendo en cuestiones de prevención y línea de corrupción. Cuando tú cruzas información de contrataciones a través del estándar de contrataciones abiertas con el estándar BOTS, que es el que tenemos nosotros, que es el estándar de datos de beneficios finales, lo que te ayuda es a hacer mapas de relación y cómo los diferentes dueños o inversionistas están correlacionados directa o indirectamente con empresas o productos y servicios. Aquí lo que te ayuda es no a bloquear la competencia, sino a tomar mejores decisiones y asegurarte que los costos finales no estén marcados por intereses directos o que una empresa se ponga de acuerdo con otra empresa para establecer un costo que vaya en detrimento del servicio final al ciudadano. Y así tienes muchísimos otros procesos que podríamos irnos a detalle, pero al final es tratar de entender para qué te sirven los datos y hacia dónde vas con esto en cuestiones de uso y detección.
Hay muchísimas herramientas y trabajamos con muchísimas instituciones y la intención es poder ir sumando cada vez más datos para que la información no solamente le funcione al ciudadano, pero sobre todo pueda servir como una herramienta de prevención a los gobiernos para asegurarse que los servicios que están proveyendo y el gasto público se hace de manera eficiente. Y con eso creo que termino un poco en tiempo. Cualquier información está en mi correo electrónico y tenemos también una persona aquí en Chile. Por cualquier cosa, también les ponemos les paso después el correo de María. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Yo creo que es un tema muy interesante, especialmente para todas y todos los que se incorporan a esta nueva legislación. Nos queda un minuto 23, 24, 22. Me gustaría que pudiéramos entregar una reflexión final cada una de las partes con respecto a qué mensaje daría usted a los que están acá presentes con respecto a cada una de sus áreas. Eso es relevante. Doctor. Sí, muchas gracias, Igor. Lamento no haber tenido quizás espacio, quizás como para poder responder otras preguntas o para conversar. Creo que di varios mensajes durante lo que estuvimos mostrando también en la presentación, en el sentido de que, claro, hay muchos temas que atraviesan, digamos, el que se genere una cultura de integridad, tanto en organismos compradores como proveedores. Hablamos y les mencionaba específicamente los temas de control activo del conflicto de interés y uso responsable de la contratación directa. Hay muchos otros temas más que también son importantes, que por supuesto tienen que ver con decisiones que a veces se toman de manera discrecional, donde pueden haber también espacios en los cuales a veces la propia definición de los requerimientos de compra no se especifican lo suficiente o se presentan situaciones que pueden ser arbitrarias, pensando por ejemplo en criterios de evaluación que a veces no son específicos. Ahora, si hay algo que creo que es importante señalar es que, por supuesto, nosotros desde el Observatorio de Chile Compra, así como también otros organismos a nivel tanto nacional como internacional, e incluyendo también la participación de la sociedad civil, realizan monitoreo y analizan la información que está disponible de manera pública. El compromiso tiene que estar en todos los niveles y en todas las instancias. Y por lo tanto, súper importante también ahí aportar, sobre todo desde la capacitación y el conocimiento. Todo lo que se ha comentado acá, por ejemplo, respecto de qué situaciones de conflicto de interés tienen que ser tratadas y resueltas, cuando una situación de un beneficiario final puede afectar una contratación, es algo que todos tenemos que conocer y especialmente tienen que conocerlo no solamente los organismos públicos, sino también los proveedores, para que también participen y se relacionen de la manera adecuada también con los organismos del Estado. Creo que es importante que hablemos todo el lenguaje común y eso creo que es para mí el principal mensaje, aparte por supuesto del hecho de utilizar la información que, como ustedes ven, nos permite también generar análisis y detectar las situaciones de manera más oportuna que lo que ocurría antes. Eso, muchas gracias. Gracias, estimado. Don Guillermo, una palabra. No importa la posición que usted ocupe en la organización, eso es del sector público o privado, mi mensaje es: Chile está en una muy buena posición para lograr innovación en las ventas, innovación en el trabajo que están haciendo ustedes como compradores, y para eso pueden partir visitando el sitio de datos abiertos de Chile Compra. Ahí están los datos en el estándar OCDE. Como le comenté, existen un montón de herramientas, ya sea que usted quiera medir su desempeño como comprador, como proveedor, o analizar las banderas rojas de su organismo, de su sector. Puede hacerlo, hay herramientas disponibles y sobre todo están los datos y datos de buena calidad para comenzar a hacer ese trabajo que va a beneficiar a todos. Eso diría. Gracias. Muchísimas gracias. Guillermo, por favor, Rodrigo. Pues muy breve, es una investigación de corrupción, normalmente tarda 7 años. Esa es la media global. ¿Cómo puedes asegurarte que no tengas que llegar a una investigación teniendo un sistema de prevención eficiente? Chile está generando su sistema de beneficiarios, su registro de beneficiarios a través de contrataciones públicas. Es el momento de integrar un buen estándar desde un inicio para que esos datos te puedan ayudar a hacer sistemas de banderas rojas, que no tengas que llegar a un caso de corrupción para investigar y solucionarlo, sino que puedas desde un inicio tomar las decisiones con la información correcta e interoperable para llegar a un término en beneficio de la ciudadanía. Entonces creo que sería lo único, tomar el beneficio que empieza, según yo, en diciembre tiene que empezar a implementar el nuevo registro. Entonces creo que están en tiempo para poder generar esto. Gracias, muchas gracias. El tiempo y disposición. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Igor. Muchas gracias a los panelistas que participaron en el debate y la reflexión sobre acciones para combatir la corrupción. Guillermo Burr, Juan Cristóbal Moreno, Rodrigo Félix, Igor Morales, muchas gracias.